Me llamo Tomás Elizalde. Tengo 38 años, trabajo como técnico en telecomunicaciones y vivo en el mismo barrio donde crecí, en las afueras de Santa Rosa, La Pampa. No soy alguien impresionable. No me interesan las películas de terror, ni creo en las historias que suelen circular en redes o foros sobre lo paranormal. O, al menos, no creía hasta que mi padre murió. Mi viejo era un hombre simple. Se llamaba Enrique, excombatiente, de voz ronca y carácter fuerte. Con ese olor permanente a tabaco y cera para el calzado, pasó la mayor parte de su vida trabajando de portero en una escuela rural y jamás se quejó de nada. Cuando lo diagnosticaron con un cáncer terminal, ya era tarde. Se fue consumiendo en cuestión de semanas y murió en su sillón, el mismo donde pasaba las tardes tomando mate, leyendo el diario y escuchando Tengos bajito en la radio. Yo estuve ahí. Vi cómo exhaló su último suspiro. Lo vi ponerse frío, inmóvil. Llamé a la ambulancia, al velatorio, a mis hermanos. Lo enterramos 2 días después. Eso fue hace 7 meses. Y sin embargo, cada noche desde entonces, sigo escuchando sus pasos caminando por la casa. Al principio pensé que era mi cabeza. Apenas me mudé nuevamente a su casa para quedarme un tiempo y ordenar sus papeles, ya empezaron los ruidos. Y eran pasos. No cualquier sonido, ni crujidos, ni cañerías, ni viento. Pasos pesados, firmes, con ese arrastre leve que tenía al caminar. Como si llevara las pantuflas viejas que nunca quiso tirar. Algunas noches los escuchaba cruzar el pasillo hasta la cocina. Se detenían junto a la alacena y luego regresaban al living, donde solía dormirse con la tele prendida. En otras, sentía que se quedaban justo del otro lado de la puerta de mi habitación. En silencio. No abría. No me atrevía. Respiraba lento, cerraba los ojos con fuerza y me repetía que era mi imaginación. Una noche, sin embargo, algo cambió. Estaba acostado, con las luces apagadas. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y esta vez no solo escuché los pasos, escuché el chasquido del encendedor. Mi padre fumaba en el patio, siempre de noche, y tenía esa costumbre, encender el encendedor 3 veces antes de lograr que saliera la llama. Y eso fue exactamente lo que oí. Chac, chac, chac. Una pausa, y luego el olor. Ese olor ácido, pesado, inconfundible, a cigarro. Me levanté temblando. Fui al patio. Nada. Solo el silencio del campo y las sombras de los osis. Después de eso, las cosas se intensificaron. Las bombillas del mate aparecían fuera de lugar. Las cortinas estaban abiertas cuando yo las había cerrado. La radio del viejo Runaspica de los años 60, que jamás logré hacer funcionar, empezó a emitir estática a las 3:14 de la madrugada. Exactamente a la misma hora, 3 noches seguidas. Pensé en irme. Pero la casa era nuestra, suya, mía, y parte de mí sentía que él no quería que me fuera. Una noche me armé de valor y hablé. Estaba solo en el comedor, con todas las luces apagadas. Dije en voz baja: papá, si estás acá, decime algo. Nada. Pero 1 hora más tarde, cuando fui a buscar una manta al armario, encontré una nota manuscrita en una de sus libretas viejas, encima de todo. La letra era suya, sin duda. Y decía: no abrí la puerta del altillo. Lo que hay ahí no es mío. Poco después de eso, empecé a tener sueños extraños. En ellos, mi padre me hablaba, pero no como solía hacerlo. Tenía una voz seca, hueca. Me decía que debía ir al altillo, que ya era hora de ver lo que él había escondido allí arriba. Pero ese altillo siempre estuvo cerrado. Era un espacio al que nadie subía, ni siquiera él. Había dicho una vez, cuando yo era chico, que era solo para guardar cosas viejas. Sin embargo, algo en esos sueños me empujó a mirar. Una tarde, subí por la escalera de madera y abrí la trampilla. El polvo me nubló la vista y el olor a encierro me revolvió el estómago. Dentro solo había cajas, diarios, herramientas y una cosa que no puedo olvidar: un retrato. Una fotografía enmarcada, en blanco y negro,
Mi padre, de joven, sonriendo, y a su lado alguien más, un hombre alto, delgado, con un sombrero ancho que tapaba la mitad de su rostro, la piel blanca, casi traslúcida, y una mano apoyada sobre el hombro de mi padre. Esa mano tenía 6 dedos. Me quedé helado mirando esa foto. La encuadernación era antigua, como de los años 70, pero jamás la había visto en ningún álbum familiar. Aún así, reconocí el lugar donde fue tomada, el galpón detrás de la escuela rural donde mi padre había trabajado. La imagen me inquietaba profundamente. Pero lo que más me perturbó fue lo que encontré detrás del marco. Un papel doblado, con sumo cuidado, ya amarillento por el tiempo, con apenas una frase escrita en tinta negra. Si vuelve a buscarme, quema esto. Debajo del papel, adherido con cinta, había un mechón de cabello grisáceo y algo que parecía un trozo de uña. Lo solté con asco y bajé del altillo temblando. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con las luces encendidas, la radio prendida para distraerme y la sensación opresiva de que algo me observaba desde el pasillo. Ya no era como antes. Ya no eran pasos, ni susurros, ni aromas. Era una presencia, una energía densa que llenaba los rincones. 3 días después, me visitó mi tío Raúl, el hermano menor de mi padre. Le conté, con vergüenza, todo lo que estaba pasando. Creí que se reiría, pero no lo hizo. Al contrario, Enrique, me dijo, Enrique cargaba con algo desde joven. Algo que lo seguía desde que vivía en la pensión de los ferroviarios. Una vez, de borracho, me confesó que había hecho un trato. No sé con quién o con qué. Solo me dijo que, a cambio de su vida larga y sin enfermedades, tendría que vivir acompañado de eso. Que mientras no lo nombrara, no le pasaría nada, que nunca debía invitarlo a entrar. Le conté de la foto, de la figura. Raúl palideció y me dijo, no es la primera vez que ese hombre aparece en una foto familiar, pero cada vez está más. Cerca de esa noche soñé con mi padre. Estaba de espaldas, en su sillón. Yo intentaba hablarle, pero no se movía. Me acerqué y puse la mano sobre su hombro. Se giró lentamente. No tenía ojos. ¿Dónde antes estaban sus cuencas? Solo había 2 cavidades negras que parecían abrirse hacia un vacío sin fin. Me tomó la muñeca con una fuerza sobrehumana y me dijo con una voz que no era suya. No abriste el cajón de abajo. Me desperté, jadeando. Corrí hacia el altillo. Ya no dudaba. Lo que fuera que estaba pasando no se detendría si yo me quedaba de brazos cruzados. Abrí el cajón inferior del viejo armario de herramientas que él había conservado por décadas. Dentro, encontré una caja metálica cerrada con un candado oxidado. Usé una barreta para forzarla. Y ahí estaba. Un cuaderno. Uno pequeño, de tapas duras. Con el nombre de mi padre en la portada. Era un diario. Sus anotaciones personales, desde el año 1974 hasta 1983. Las últimas páginas estaban manchadas con algo que parecía aceite o sangre seca. Leí durante horas. No recuerdo cuánto. Pero entre esas hojas encontré la verdadera razón por la cual mi padre había dejado de dormir por las noches. Porque jamás hablaba de su juventud, porque se ponía nervioso cuando alguien le hacía preguntas sobre su trabajo en la escuela. Había convocado a algo, una figura durante un juego tonto de adolescencia, como lo llamaba él, el hombre que camina en la sombra de los que olvidan, un nombre escrito en latín, que jamás debía pronunciarse en voz alta. Y una advertencia final, él camina cuando yo no lo hago. Si alguna vez me detengo, él se moverá. Fue entonces que lo entendí todo. Los pasos en la casa no eran de mi padre, eran del otro. Del que camina cuando el cuerpo ya no puede, del que vive en las repeticiones, en los hábitos, en la rutina. El que lo acompañó toda su vida y que ahora había quedado suelto. Me fui de la casa la misma noche. No llevé casi nada, solo el diario. No volví a entrar al altillo. No volví a hablar del tema con Raúl. Puse la propiedad en venta semanas después.
pero nadie quiso comprarla. Algunos vecinos dicen que por las noches se encienden luces, que la radio suena sola o que alguien fuma en el patio trasero. Yo solo sé que, a veces, muy de madrugada, en mi nuevo departamento, escucho algo, muy suave, leve, como si alguien se arrastrara en pantuflas por el pasillo. Y cuando me levanto para revisar, siempre hay olor a cigarro. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar este relato. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda mucho a que más personas descubran estos relatos y que la oscuridad siga creciendo. ¿Te atreverías a vivir en la casa de tu infancia, sabiendo que tu padre aún camina por ella incluso después de muerto? Me llamo Emilio Paredes, nací en Mendoza y he sido guía de montaña y fotógrafo durante más de 20 años. He dormido en refugios a -15 grados, caminado solo por valles sin nombre, cruzado ríos en la noche y vivido con lo justo durante semanas enteras. Nunca tuve miedo a la oscuridad, ni a los sonidos del campo. Hasta aquella noche, yo no creo que todos los lugares estén malditos, pero sí creo que algunos conservan cosas que no deberían haber visto la luz. Y uno de ellos es esa finca olvidada, metida entre los cerros, al borde de un campo seco, entre San Rafael y el Niwil. Una finca de adobe, agrietada, cubierta por zarzamoras y con un pozo en el centro del patio. No tenía nombre, pero los lugareños le decían la finca de los Ramírez. Una familia entera que, según contaban, desapareció a fines de los años 80. Nadie supo jamás qué les pasó. Solo se encontraron sus pertenencias. La mesa servida, las puertas sin forzar, y ni un solo cuerpo. Yo llegué ahí por pura necesidad. Hacía un trabajo documental sobre sitios abandonados de la región. Llevaba días acampando en zonas remotas, y justo esa tarde se desató una tormenta de viento. Las ráfagas levantaban tierra y hojas secas como cuchillas. Tenía que resguardarme o perdería el equipo fotográfico. Encontré la finca por accidente. Estaba detrás de un monte de álamos, semienterrada, como si la naturaleza hubiese intentado taparla con el tiempo. No parecía segura, pero la estructura aún estaba de pie. Me metí con cuidado. Encendí la linterna frontal, barrí con la luz las paredes carcomidas y me instalé en lo que parecía haber sido la sala principal. Apenas caía la noche cuando empezaron los sonidos. Primero, el portón oxidado del fondo se movió con el viento, pero no era el sonido del viento. Era un golpeteo rítmico, como si alguien lo empujara una y otra vez, buscando entrar. Salí con la linterna. Nada. Volví a entrar. Cerré la puerta principal con un par de ladrillos. Y mientras me acomodaba en el viejo sofá con mi bolsa de dormir, vi algo que no había notado antes. En la pared opuesta había un clavo. Colgado de él, un crucifijo torcido. Debajo, escritas con tiza, las palabras: Él viene cuando escucha el silencio. No dormí, o al menos, no del todo. Me quedé semidespierto, con los ojos abiertos y el oído atento. Y entonces sucedió. A eso de las 2:40 am, cuando el viento ya se había calmado y la noche estaba completamente en silencio, escuché pasos en la cocina. Pasos descalzos, arrastrando los pies, como si alguien caminara con dificultad. Agarré la linterna. Me acerqué a la puerta de la cocina. La abrí lentamente, la encontré vacía. Pero había algo más. Las hornallas de la cocina a gas estaban abiertas. Todas. Y justo encima, tallada con cuchillo en la madera de la mesada, una palabra que no estaba antes: escucha. Volví al salón, convencido de que algo o alguien estaba jugando conmigo. Pensé que tal vez era un vagabundo o un bromista. Entonces agarré el dron del equipo y lo saqué para inspeccionar desde el aire. Despegó sin problemas. Subí hasta los 20 metros. Giré la cámara hacia la finca y me quedé helado. En la azotea, justo sobre la habitación donde estaba yo, había alguien parado. Una figura alta, estática. Vestía una túnica negra o tal vez una manta vieja.
Tenía el rostro cubierto por completo, y en el pecho colgado. Llevaba un reloj de péndulo que colgaba como un trofeo. Giré el dron para ver desde otro ángulo. En menos de 3 segundos ya no estaba aterrorizado. Salí corriendo al patio. Apunté la linterna al techo. Nada. Silencio. Silencio absoluto. Y entonces el pozo empezó a sonar. Un golpeteo sordo. 3 veces. Luego una pausa. Y de nuevo. Golpe, golpe, golpe. Como si alguien desde el fondo llamara. ¿Hay alguien ahí? Grité, sin pensar. Un error. Apenas terminé de hablar. El eco repitió mi voz con un retardo casi humano, pero no era solo un eco. Era como si alguien más dijera mis palabras después de mí. Y luego, una risa. Lejana, aguda, de niño. Corrí adentro. Cerré todas las puertas. Me encerré en la despensa, la única habitación sin ventanas. Desde allí, con la linterna apuntando al techo, comencé a leer el cuaderno de notas que encontré entre unos escombros, al lado de la chimenea. Era un diario, de alguien llamado Clara Ramírez, la hija mayor de la familia desaparecida. El último párrafo decía: papá dice que el hombre sin cara vive en el pozo. Invocó por error, cuando intentó salvar a mamá, que ahora lo escucha cuando nadie más hace ruido. Yo también lo escuché. Dice que si quiero quedarme, debo quedarme callada. Muy callada. Y lo más aterrador de todo fue lo que venía justo después, escrito con una caligrafía completamente distinta. Clara ya no escribe. Clara duerme en el pozo. Estuve encerrado en esa despensa hasta que amaneció. No dormí ni un segundo. Me mantuve en cuclillas, abrazando la linterna y el cuaderno de Clara, con el oído atento al más mínimo sonido. Y créeme, cuando estás en un sitio así, no temes a lo que puedes ver, temes a lo que puedes oír. Porque ahí aprendí que el silencio es una puerta. Cuando el primer rayo de sol atravesó una rendija en la madera, salí. La finca seguía, en pie, inmóvil, como si nada hubiese pasado. Todo parecía normal. Pero la palabra escucha ya no estaba en la cocina. El crucifijo se había caído de la pared, y lo que me derrumbó fue mirar el reloj en mi muñeca. Eran las 9:17 de la mañana. Pero mi dron, en la pantalla aún encendida, marcaba que habían pasado solo 13 minutos desde que lo lancé la noche anterior. Era como si el tiempo, ahí dentro, no funcionara igual. Empaqué mis cosas sin mirar atrás. Pero mientras cargaba la mochila, noté algo que no tenía explicación. Mi cámara había tomado 47 fotografías. Yo no había tomado ni una. Las revisé con la pantalla digital. La mayoría eran oscuras, borrosas, con manchas extrañas. Pero 3 imágenes estaban perfectamente enfocadas. La primera mostraba la sala desde arriba como si alguien se hubiera subido al techo. La segunda capturaba el marco de la puerta del baño con una figura parada allí, a medio perfil. Un rostro sin ojos, una boca abierta y el mismo reloj de péndulo colgando del cuello. Y la tercera era una foto mía, durmiendo dentro de la despensa. La linterna a mi lado, el cuaderno abierto, y una sombra justo detrás de mí, altísima, de brazos larguísimos, tan negra que ni la luz parecía tocarla. Me fui. No lo pensé 2 veces. Conduje hasta la estación de servicio más cercana. No hablaba, no podía. Allí me encontré con un viejo que me vio bajarme pálido, temblando. Me ofreció agua sin que yo le dijera nada. Me preguntó: ¿fuiste a la finca de los Ramírez? Asentí. No deberías haber dormido ahí. Piper me dijo con tono seco: hay un motivo por el que nadie se acerca a ese lugar. La gente cree que fue un crimen. Otros dicen que una peste. Pero no. Lo que pasó ahí fue otra cosa. Un error de alguien que quiso traer de vuelta a los muertos. ¿Quién?, le pregunté. El viejo me miró con los ojos rojos de cansancio. Don Ramírez, el padre. Era espiritista, pero se metió con algo más fuerte. Algo que se alimenta del silencio de los vivos.
Me contó que, según los rumores, el hombre cavó el pozo para encerrar a la entidad que invocó. Pero no funcionó. Solo se enterró junto a ella. Y cuando la familia desapareció, nadie volvió a buscarla. Me dijo también que nadie puede dormir allí sin que algo se despierte, que todo el que pasa la noche completa vuelve distinto. O no vuelve. Volví a mi casa en Mendoza con una sensación de vacío imposible de explicar. Semanas después, me atreví a revisar el audio de la grabadora que había llevado conmigo. Había dejado el micrófono encendido por error. La mayor parte era ruido ambiente, viento, algunos pasos. Pero entre las 2:40 y las 2:54, el audio cambió. Primero, un murmullo. Luego, una voz. Clara. Reconocí su tono por lo escrito en el diario. Decía algo una y otra vez: no lo despiertes, no lo despiertes, no lo despiertes. Y luego, una carcajada. No humana. Hueca, vacía. Profunda, como si saliera de una garganta podrida. Lo último que se escucha en la grabación es mi propia voz. Pero no recuerdo haber dicho eso. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Desde entonces algo cambió. No puedo dormir más de 3 horas seguidas. Sueño con el pozo, con un reloj que suena cada vez que me callo por mucho tiempo, y con Clara que me susurra desde la oscuridad. Cada tanto encuentro en mi departamento cosas fuera de lugar, marcas de uñas en las paredes, o palabras escritas con carbón en los vidrios empañados. Siempre la misma: escucha. Por eso te digo esto. Nunca subestimes una casa abandonada. Nunca duermas donde otros desaparecieron. Y nunca, jamás, confíes en el silencio. Porque hay lugares donde el silencio no significa paz. Significa que algo está escuchando. Si esta historia te mantuvo en vilo, suscríbete al canal y deja tu like. Así seguiremos trayendo más relatos reales que merecen ser contados. Mi nombre es Esteban del Canto. Soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba. Desde chico me sentí atraído por el pasado, pero no de forma romántica. Me interesaban los fragmentos, los restos, las cosas olvidadas, los objetos que cargan historias mudas. Y fue precisamente por seguir esa pasión, la de explorar casas antiguas en proceso de demolición, que un día me topé con una carta que yo mismo escribí, 100 años antes de haber nacido. Parece absurdo, lo sé. De hecho, si alguien me lo contara, dudaría. Pero esto me ocurrió. Y desde entonces ya no soy el mismo. Todo comenzó en el invierno de 2021. Un colega me informó que una antigua residencia, la Casa Bermejo, estaba por ser derrumbada. Fue una propiedad aristocrática de principios del siglo XX, abandonada desde hacía más de 5 décadas. El municipio había dado permiso para que se extrajeran documentos o elementos de valor antes del derrumbe, y yo fui como parte del equipo de archivo. Mi tarea era simple: revisar la biblioteca, clasificar lo rescatable y catalogar las cartas, manuscritos y libros encontrados entre el polvo. Pero al segundo día ocurrió algo extraño. Estaba en el sótano, donde había unas cajas deterioradas por la humedad. En una de ellas, entre recortes de periódicos de 1923, encontré un sobre, cerrado con un sello de lacre. No tenía remitente. Solo un nombre escrito con letra inclinada y firme: Esteban del Canto. Me quedé helado. Pensé que era una coincidencia. Mi nombre no es tan raro, pero tampoco común. La caligrafía no me era ajena. Había algo en los trazos, la forma de las letras, los acentos, que me resultaba familiar. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 3 partes. La tinta estaba algo desvanecida, pero aún legible, y lo que leí me dejó paralizado. Si encontras esta carta, Esteban. Entonces el ciclo comenzó de nuevo. No te asustes. Ya te pasó antes. Y volverá a pasarte. Las palabras que estás leyendo fueron escritas por vos, aunque no lo recuerdes. Porque hay cosas que no se aprenden, se repiten. El sótano es la entrada.
No salgas por la puerta. No hables con la mujer del espejo. Y cuando escuches los pasos, quédate quieto. Esta vez. Intenta llegar hasta el final. No sabía cómo reaccionar. ¿Era una broma? ¿Un montaje? Pero algo en esa carta me removió por dentro. Un impulso que no puedo explicar. Una memoria sin imágenes. Decidí no contárselo a nadie del equipo. Guardé la carta en mi mochila y seguí trabajando como si nada. Pero esa noche los sueños comenzaron. Un cuarto antiguo. Una mujer de espaldas. Un reloj de pared que se detenía justo a las 3:13. Y yo, encerrado en un sótano, escribiendo desesperadamente sobre una mesa manchada de tinta. En el sueño. No me veía. Pero sabía que era yo. Sentía mis manos. Escuchaba mi respiración. Y cada vez que miraba el papel que estaba escribiendo era la misma carta que había encontrado, me desperté con una presión en el pecho. Y con una palabra grabada en la lengua como un sabor amargo. Otra vez. Volví a la casa Bermejo al día siguiente decidido a entender qué era todo eso. Descendí solo al sótano. Esta vez con una linterna potente y una cámara. Empecé a revisar las paredes, buscando alguna irregularidad. Y ahí estaba. Una puerta baja, de hierro, cubierta por una estantería volcada. La abrí. Del otro lado, un pasillo estrecho de ladrillos, húmedo y oscuro. No figuraba en los planos. Avancé unos 10 metros hasta que el pasillo desembocó en una habitación circular. Con muros de adobe y una mesa en el centro. Y sobre la mesa, otra carta. Esta vez, sin sobre. El papel era más viejo. La tinta más fresca. Y otra vez. Escrita por Esteban del Canto, pero con un contenido distinto. No llegaste. Te fuiste antes. No escuchaste. Esta es tu tercera vez. Ahora ya no. Están dormidos. Van a buscarte. Tenés que quedarte hasta el final. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé la carta y comencé a grabar con mi celular. Pero al revisar el video, solo había estática. Como si la señal hubiese desaparecido por completo. Salí del lugar corriendo. Pero cuando intenté volver sobre mis pasos, el pasillo ya no era el mismo. No medía 10 metros. Era más largo, torcido. Y lo más extraño, había huellas húmedas en el suelo. Huellas de pies descalzos que entraban al túnel, pero no salían. Volví a la superficie en pánico. Mentí a mis colegas, dije que me había sentido mal por el encierro y me fui. Esa misma noche soñé con una mujer. Vestía de luto. Estaba frente a un espejo antiguo en una habitación que nunca había visto. Cuando se giró, me miró directamente a los ojos y era yo. Mi rostro, mi mirada, mi boca susurrando algo que no entendí. Y detrás de esa figura algo se movía. Una sombra alargada, de brazos delgados, de andar inclinado. Y entonces desperté, con la carta original sobre mi pecho. Aunque la había dejado en otro cuarto, empecé a evitar dormir. Tenía miedo de lo que pudiera ver si cerraba los ojos. Pero el cansancio acumulado fue más fuerte, y una noche, justo a las 3:13 de la madrugada, volví a soñar con esa habitación circular. La misma mesa, la misma carta. Pero esta vez el papel estaba en blanco, y la mujer del espejo ya no estaba de espaldas. Estaba sentada a la mesa, esperándome. Su piel era grisácea como papel mojado, sus ojos sin brillo como si la pupila hubiera sido borrada. Me extendió una pluma y dijo con mi voz, ya sabes qué hacer. Lo escribiste antes, lo vas a volver a escribir. Me desperté sudando, con la garganta seca, y en el escritorio de mi habitación, donde no había nada la noche anterior, encontré una tercera carta, esta vez sin firma, pero escrita claramente por mi propia mano. La letra era la mía. No como escribo hoy, sino como escribía cuando tenía 12 años. Inmadura. Tambaleante. Y decía, lo recordaste. Por fin. Ahora termina lo que empezaste. El ciclo no se rompe escapando. Se rompe escribiendo lo que viste. La puerta está abierta.
El tiempo no. Quedan 3 noches. Decidí investigar en profundidad. Busqué en los archivos históricos, registros de propiedad, testimonios sobre la Casa Bermejo. Descubrí algo perturbador. Un niño, registrado como Esteban del Canto. Vivió realmente allí en 1924. Sus padres murieron por causas misteriosas. El niño desapareció. Y el acta de desaparición incluía un dato que no me dejó dormir durante días. Última vez visto en el sótano de la residencia. Testigos afirman que hablaba solo. Que decía haber encontrado una carta escrita por sí mismo, pero desde el futuro era yo. O alguien que había sido yo. O alguien que sería yo otra vez. Las cartas siguieron apareciendo. Algunas dentro de libros que no había abierto en años. Otras en mi casillero de la facultad, aunque nadie tenía acceso. Una vez incluso encontré una dentro del microondas, quemada en las esquinas. Y siempre traían advertencias, fragmentos, inconexos. Órdenes: no te mires al espejo a las 3:13. La mujer ya te reconoció. El ciclo se cerrará con fuego o con palabras. Elegí bien. Un día me animé a volver a la Casa Bermejo, pero ya no. La habían demolido semanas antes, y en su lugar solo quedaban escombros, montañas de tierra y cintas de seguridad. Pero lo más perturbador fue encontrar, entre los restos, una carta clavada con un clavo oxidado a un pedazo de pared. Estaba deteriorada, casi ilegible, pero reconocí la letra, y aunque apenas se entendía, decía algo así como: la demolición no borra la entrada. El pozo no está en el sótano, está en vos. Hoy sigo enseñando historia, pero ya no duermo bien, y cada vez que paso frente a un espejo en la madrugada evito mirarlo directamente, porque la única vez que me atreví, vi a alguien más reflejado. Una versión más vieja de mí, con los ojos vacíos, y una pluma en la mano. Escribía, me observaba, y sonreía. Hace 3 noches. Me desperté en medio de un apagón. Mi casa estaba completamente a oscuras. No funcionaban las linternas ni el celular. Solo una vela encendida sobre mi escritorio. Y una hoja en blanco. Y mi mano describiendo. Sin que yo pudiera detenerla. Escribía nombres, fechas, advertencias. Y al final, escribió una frase que no podré olvidar: ya no sos el que recuerda, sos el que deja que otros recuerden. No sé cuántas veces he vivido esto. No sé si esta historia es una advertencia o parte del ciclo. Pero si estás escuchando esto y te encontrás con una carta que lleva tu nombre, escrita con tu letra, desde una época que no te pertenece, no la ignores, porque no es la primera vez que la lees, y tampoco será la última.